Gracias, gracias por morir en la cruz, pero también gracias por resucitar y por venir a morar en nosotros. Más cerca no podías estar de nosotros, Señor. Aleluya. Soy una nueva creación, las cosas viejas
pasaron, he nacido otra vez, más que vencedor, ese soy yo. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación, soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he nacido otra vez, más que vencedor, ese soy yo. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Y donde quiera que esté, yo le alabo, como quiera que esté, yo le alabo, porque tu amor me rodea como el mar alabaré, a Cristo levantaré, a Cristo, porque Cristo me perdonó. Y donde quiera que esté, yo le alabo, como quiera que esté, yo le alabo, porque su amor me rodea como el mar alabaré, a Cristo bendeciré, a Cristo, porque Cristo me perdonó. Qué glorioso es andar con Él, qué glorioso es andar con Él. En mis pasos guiará y al fin me llevará. Qué glorioso es andar con Él, qué glorioso es andar con Él. Así es, Qué Señor. glorioso es andar No hay con nada más Él. precioso que En mis caminar pasos contigo guiará de tu y al fin mano. me llevará. Qué glorioso es andar con Él. Ando con Cristo, en sombra y en luz, estoy con mi Jesús. Ando con Cristo,
Aleluya. Aleluya. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, decía el apóstol. Señor, es tu amor el que nos impulsa, Señor, a seguirte. Es tu amor el que nos atrae, Señor, cada día a venir en pos de ti, amarte con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y haciendo eso, por tu gracia, por tu poder, podemos decir, Señor, andando en el Espíritu, yo nunca retrocederé. Gracias, Dios. No queremos retroceder, Señor. Cuando ibas camino a esa cruz, Señor, sabiendo que no te esperaba nada agradable, tú no te detuviste, pero tampoco retrocediste, Señor. En tu mente estábamos todos, Señor. Y tú dijiste, he venido no a buscar a justos, no a buscar a justos, sino a pecadores y a llamarles al arrepentimiento. Y llegaste hasta esa cruz, Señor, porque el arrepentimiento sin tu muerte en esa cruz y la fe en tu muerte y tu resurrección no salva, Señor, para nada, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que llevabas un tosco y pesado madero aquel día, con tu espalda destrozada, tú no te detuviste, Señor. Seguiste y seguiste y seguiste hasta llegar donde ibas a ser crucificado. Así nosotros, Señor, por amor a ti, por gratitud a ti, también, Señor, en tu gracia, por la fe, queremos seguir caminando firmes cada día. Aleluya. Así sea, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Amén.
amor. La cruz requiere así a Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo. Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti. Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir que hay en la muerte, pisando allí donde por ti pisó. Termina el Calvario en una tumba vacía y por tanto tu cruz soporta ya. Preciosa cruz, descansamos en ti. Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. La cruz de Cristo. Toma la cruz. Alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor aquel día ante una gran multitud. Cualquiera pensaría en un credulismo fácil. Solo repita esta oración y ya. No, el Señor se detiene ahí y les dice: ¿alguno quiere venir en pos de mí? Me imagino que todos dirían: sí, sí, sí. Les dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No hay salvación sin cruz y no hay vida cristiana sin cruz. Así de sencillo, así de sencillo. Ah, Señor, ayúdanos, ayúdanos, haznos más valientes en medio de esta sociedad donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo, Señor. Aún donde las personas que profesan la fe, Señor, viven en práctica de pecado. Ayúdanos a hacernos más valientes, Señor, y aún enfrentar la vergüenza y el mal, que por cierto, a hombros tú cargaste, Señor, cuando ibas hacia esa cruz. Gracias, Señor. Gracias por morir en esa cruz, gracias por resucitar, gracias por darnos vida. Y aquí estamos, Señor, dispuestos a llevar esa cruz, Señor. Esa cruz, pero contigo, Señor. Porque tu yugo es ligero y tu carga, Señor. Tu yugo no es pesado, Señor. Y tu carga es ligera. Aquí estamos, Señor. Y todo por amor a ti, Señor. Aleluya. Todo por amor a ti, Señor. Todo por lo que has hecho por nosotros, Señor. Que por cierto, nadie podía ser, Señor. Nadie podía ser por nosotros. Ni aún nosotros mismos, Señor. Aleluya. Gracias. ¿Qué podemos decirte, Señor? Gracias, Señor. Gracias por tomarme de donde me tomaste, Señor. Y por hacer lo que hiciste, Señor. Me tomaste de lo último de acá, de la manada, Señor.
la cruz moriste por mí y me tomaste, me limpiaste para ti, me apartaste para ti, me apartaste para ti. Hombre, y me enseñaste a caminar, diste tu vida y en la cruz moriste por mí y me tomaste, me limpiaste para mí, me apartaste para ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Para ti, Señor, ¿quién era yo? Señor, ¿quién era yo? Te hiciste hombre y me enseñaste a caminar, diste tu vida y en la cruz moriste por mí. Gracias, Jesús. Gracias, Y Señor. me tomaste, me limpiaste para ti, me apartaste para ti, me apartaste para ti, Señor, ¿quién era yo? Señor, ¿quién era yo? ¿Quién era yo? Y en esta actitud de reverencia, delante de la presencia de Dios en adoración, como parte de esta misma adoración, pregúntate hoy, ¿quién era yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que el Rey de Gloria deje su trono, deje la alabanza y la adoración, deje el cielo temporalmente y se haga verdadero hombre, verdadero ser humano, sin dejar de ser verdadero Dios, para venir a esta tierra y para morir como murió por mí? Pregúntate esto, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que el Rey de Reyes y Señor de Señores abandonase su trono para morir en esa cruz como un maldito por mí? ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo?
Y entonces, cuando respondas esa pregunta, Señor, una persona que he pecado contra ti, he sido rebelde, he sido ingrato, Señor, he sido egoísta, he aplicado lo de tu palabra que me conviene y lo que no me conviene no importa. Señor, he vivido una vida de práctica de pecado, Señor, y eso te ha dolido, Señor, el ver que todo designio de mi pensamiento ha sido de continuo al mal, Señor. Ese soy yo, Señor. Alguien que merece estar a la izquierda, Señor. Pero tú mueres por mí, en mi lugar. Recibes el castigo que yo debí recibir y pagas mi deuda ante Dios por haber violado tu ley, esa ley perfecta, santa y buena, una y otra vez cada vez que yo pequé contra ti, Señor, haciéndome merecedor de la condenación en el infierno, Señor. Y a pesar de eso, Señor, no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades y das tu vida por nosotros y resucitas para nuestra justificación. Señor, pregúntate, Señor, después de todo esto que has hecho por mí, ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo? Y entonces entenderás el gran amor de Cristo, que sin estar obligado a morir por ti, lo hizo todo porque te amó, para que nosotros pudiésemos convertirnos a Él, seducidos, atraídos por ese amor, y decirle: oh Jesucristo, quiero decirte que ahora, después de hacerme esa nueva criatura que soy, yo te amo con todo mi corazón. Yo te amo con todo mi corazón, Señor.
derramaste toda tu vida, tú derramaste toda tu sangre. ¿Qué más podrías hacer, Señor? ¿Qué más podías hacer por nosotros que no hayas hecho? Y eso fue por cada uno de nosotros, para lavarnos y limpiarnos, para hacernos tus hijos y tus hijas, para derramar ese amor en nosotros, para amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Se dice fácil, Señor, gracias. Pero, Señor, hay momentos que las palabras no alcanzan, Señor, para agradecerte, y este es uno de ellos, Señor. Aquí delante de tu presencia, al ver tu sacrificio, esa obra más grande que jamás alguien haya hecho por un pecador, como es amarnos de esa manera, como nadie nos ha amado ni nos amará jamás. Queremos decirte gracias, Señor. Gracias. Gracias por amarnos cuando no te amábamos. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por amarnos primero, Señor. Hoy queremos decirte, entre muchas cosas, que te amamos y que estamos dispuestos a caminar hacia adelante contigo, de tu mano, con tu fuerza, por tu gracia, con la mirada puesta en ti, Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Queremos decirte, Señor, que estamos dispuestos a vivir por ese amor, esa vida no solo que te glorifica, sino que te agrada y no te ofende, Señor. Porque lo natural es que amemos al que nos ama, Señor, y queramos el mayor bien para el que nos ama. Cuánto más, oh Dios, debemos vivir esa vida en santidad, apartados de la práctica del pecado, si tú mismo has puesto a disposición todos los medios necesarios para que podamos vivir esa vida por amor y gratitud a ti y por amor a nuestro prójimo. Y para que aquellos que están en este mundo sin Dios y sin esperanza sepan que aún hay un Dios vivo y verdadero que les ama, que quiere salvarlos como lo hizo con nosotros, y que tiene el amor y el poder para hacerlo. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, rendidos, de pie, rendidos simbólicamente ante ti, pero también nuestro corazón rendido ante ti, Señor, para darte gracias, para decirte que te amamos, que no queremos volver atrás, Señor. Te dolería mucho, Señor, mucho, mucho. Te dolería mucho, quebrantaríamos tu corazón en 1000 pedazos si lo hiciéramos, Señor. Señor, aquí estamos. Recibe esta alabanza, Señor. Recibe esta adoración, pero también recibe nuestras vidas como un sacrificio agradable a ti. Aún los que no se han convertido, Señor, que esto que acaban de escuchar y meditar acerca de tu amor y todo lo que tú has hecho en tu amor por ellos, los lleve a rendirse, Señor. Los lleve a entregarse, Señor, renunciando a eso que les impide entregar sus vidas a ti. Entregar sus vidas a ti, Señor, para ser lavados y limpiados con tu sangre preciosa que fue derramada en esa cruz de una manera instantánea y completa, pero también para vivir para ti con la ayuda del Espíritu Santo. No en vano el Señor nos llena desde el mismo momento que nos perdona de su Santo Espíritu para capacitarnos a vivir esa vida agradable a Dios, vida que no podemos vivir en nuestras fuerzas. Gracias, Dios. Gracias, gracias te damos, y te ruego y te suplico, Señor, delante de ti, de todos, que me uses, Señor. Seas tú abriendo mi boca y llenándola, Señor. Señor, ayúdame, porque
porque te necesito, Señor. Así sea, en el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Quiero darles la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta enseñanza que hoy deseo compartir con ustedes y que he titulado Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el Evangelio de Mateo capítulo 27, verso 46, leemos al respecto cerca de la hora novena, aproximadamente las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el día de hoy, con la ayuda de Dios y su palabra, yo quisiera responder a esta pregunta que, por cierto, creo que es la única que el Padre no le respondió a Jesús, o por lo menos no está plasmada en la Escritura. ¿Cuál es el origen de esta frase que el Señor pronuncia en la cruz antes de morir? Precisamente la pronuncia en el momento de agonía más grande, en un momento de dolor físico y un momento de dolor espiritual que podríamos llamar indescriptible, es decir, no hay palabras para describir lo que el Señor Jesús estaba experimentando en esa cruz, tanto en su dolor físico como ese dolor emocional. Aún más fuerte podríamos decir que el Getsemaní. Y la cuestión es que Él no había hecho nada para merecer eso que estaba sufriendo. Quizás por eso es que Él dice en ese momento, Dios mío, o sea, ¿por qué me has abandonado? Yo quiero decirles que esta frase la encontramos en lo que nosotros conocemos en la Biblia como el Salmo capítulo 22 y que seguramente ustedes han leído. Y debido a las razones por las que el Señor fue desamparado por Dios en la cruz, es que todos los pecadores, desde su muerte, desde que Él pronunció esas palabras hasta que Él murió y su resurrección, podemos, óigalo bien, obtener la más grande bendición que todo pecador puede recibir de parte de Dios. Oiga, desde que Él fue desamparado, literalmente abandonado por su Padre, hasta que Él muere y resucita al tercer día, es la razón por que nosotros podemos obtener la más grande bendición, y esta no es económica, olvídense, es espiritual, que un pecador puede recibir de parte de Dios. Carlos Haddon Spurgeon escribió al respecto: este es mucho más que todos los demás el salmo de la cruz, el Salmo 22, ese salmo que el Señor Jesús, nuestro precioso y bendito Salvador, tenía en su mente en ese momento más difícil de toda su vida terrenal, temporal. Y quiero decirles que el Señor Jesús, habiendo sido educado en una familia del pueblo de Israel, Él conocía el Pentateuco, era necesario para realizar el Bar Mitzvah a los 12 años. O sea, el Señor Jesús sabía el Salmo 22. Y yo te puedo decir algo, el Señor Jesús se lo sabía de memoria. Y vemos cómo Él describe en esas horas más oscuras de su vida esta frase del Salmo 22, y Él la grita
Pero seguramente estoy que en su mente, después de gritar esta frase, empezaron a venir todas las frases siguientes del Salmo 22 que tienen que ver con alguien que conoce a Dios, que es de Dios, que ama a Dios, que puede decir: Dios mío, Dios mío. Así es que, amados y amadas, como dice Spurgeon, podemos decir que no hay ningún salmo como este. Es la fotografía de las horas más tristes de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y en él encontramos el testimonio de sus palabras al morir. Y el día de hoy yo quiero que no escuchemos esta enseñanza como una enseñanza que trata de dar respuesta a una pregunta, sino que quiero que cada uno de ustedes, en la medida que vaya escuchando lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, ustedes vayan meditando ¿por qué Jesús fue desamparado? ¿Por qué? ¿Por qué fue desamparado a tal grado que experimentó esa agonía tan grande? Oiga bien lo que dice Spurgeon. Este salmo es la fotografía de las horas más tristes de la vida de nuestro Señor, y en él encontramos el testimonio de sus palabras. David y sus aflicciones pueden hallarse aquí en un sentido muy modificado, pero realmente ante nosotros tenemos una descripción de las tinieblas y de la gloria de la cruz, los sufrimientos de Cristo y la gloria que siguió después de ellos. Hasta aquí lo que escribió Spurgeon. Pero ¿por qué Jesucristo fue desamparado por el Padre, por su Padre, estando crucificado? Por cierto, si somos observadores, cuando escuchamos a Jesús clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, pareciera curioso e insignificante, pero yo creo que hay algo que podemos aprender. ¿Saben? Es primera vez que no le llama Padre, probablemente. O ya no le dice: Padre mío, mi Padre y yo uno somos, mi Padre que me envió. Tú puedes leer cuántas veces él se refería a Dios como su Padre, pero aquí le dice: Dios mío. Dios mío. Porque aunque él se sentía desamparado como hijo, Dios seguía siendo Dios en la gloria. Dios en su soberanía lo estaba permitiendo, y Jesús lo sabía. Jesús lo sabía, que Dios en su soberanía y en su amor lo estaba permitiendo, y que Dios no había dejado de ser Dios y era su Dios, aunque en ese momento de desamparo quizás no se atreviese a llamarle Padre, pero sí le llama: Dios mío, Dios mío. Ahora, ¿por qué lo desamparó? ¿Por qué lo abandonó? Yo deseo presentarles a ustedes el contexto previo a estas palabras para que entendamos por qué Jesús realmente fue abandonado por Dios. Y para ello yo quiero que entendamos primeramente que cuando Jesús es crucificado es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre, y no debemos olvidar eso. ¿Cuántas personas al leer acerca de la crucifixión de Cristo en los evangelios la leen de corrido y luego tienen en su mente que Jesús es Dios? Claro, es la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, pero ¿cuántas personas realmente en ese momento están claros de que Jesús, aunque es verdadero Dios, es verdadero ¿qué? Es verdadero ser humano como ustedes y como yo? Es decir, Él tiene emociones, por tanto puede sentir dolor. Es más, Él tiene en su piel receptores sensitivos que sienten, tienen nervios sensitivos, como el nervio mediano que cruzaba a lo largo de sus miembros superiores y que fue lastimado, y que en cada momento que él trataba de inspirar era lastimado
y provocaba grande dolor y calambres de gran intensidad. Amados y amadas, Jesús era verdadero hombre cuando estaba en esa cruz. Era verdadero hombre cuando clamó: Elí, Elí, lama sabactani. Como cada uno de los seres humanos que Él creó, como ustedes y como yo. Y podía sentir las mismas emociones y sentimientos que cada uno de nosotros. En segundo lugar, tampoco debemos olvidar que cuando Él está haciendo esta pregunta a Dios, el Padre, Él ha sufrido mucho físicamente. Él ha sido torturado literalmente. Él ha sido golpeado por los miembros del Sanedrín y los alguaciles del templo que lo golpeaban y le decían: profetízanos, ¿quién te golpeó? Pero también Él ha sido torturado cruelmente por los soldados romanos, colocándole una corona de espinas, dándole de golpes en la cara, azotándole la espalda y los glúteos también, y probablemente la parte superior de los muslos, dejando toda esa espalda en carne viva, de modo que se podían ver quizás hasta las costillas, porque la piel y los músculos eran rasgados. De modo que tal tortura a la que fue sometido no solo producía un intenso dolor, sino también un sangrado muy profundo que podía llevar, óigalo bien, a cualquier persona al estado de choque por pérdida de sangre. Es más, algunos prisioneros se morían ahí cuando estaban amarrados recibiendo los latigazos. Jesús ha perdido sangre, capaz de producirle un choque hipovolémico, decimos los médicos, o por pérdida de sangre. Además, recordemos que Jesús no ha comido nada en las últimas 12 horas, no ha ingerido líquidos probablemente o seguramente en las últimas 12 horas, no ha dormido tampoco, por lo que aún está más débil y sumamente agotado. Y por si esto fuera poco, Él está afectado emocionalmente de manera muy profunda. ¿Por qué razón? La primera, los líderes religiosos y sobre todo la nación de Israel lo han rechazado como el Mesías. A lo suyo vino. ¿Y qué pasó? Los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sabes cuánto dolor ha de haber experimentado Jesús de manera emocional cuando ve que al pueblo al cual viene a salvar lo rechaza? Ese dolor lo podemos ver de manera minimizada cuando Él ve la ciudad de Jerusalén y obviamente dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Pero Él está hablando de la población, de este pueblo que lo rechaza. Cuando Él dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte en un alrededor de mí, del Mesías, del Salvador, como la gallina sus polluelos? ¿Pero qué dice ahí? Pero no quisiste. Oiga de la boca del Salvador: cuánto amor te derramé, con cuánto amor te amé. Pero tú no quisiste ese amor. Tú menospreciaste ese amor al menospreciarme a mí, el Salvador. Oiga, ¿ustedes creen que a Jesús no le dolió eso? Claro que le dolió. Y después sus discípulos lo dejan solo. Dijo Pedro: no, Señor, no. Yo voy a estar ahí contigo. No, Pedro, me vas a negar. No. Yo voy a estar ahí contigo, Señor. Aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Yo lo negó 3 veces. Pero también en la Biblia vemos que no solo fue Pedro el que hizo esto. Dice que los demás no lo negaron, pero salieron corriendo. ¿Cómo crees que se sintió? Solo. Pero el Padre estaba con él. ¿Sí o no? El Padre estaba con él. Y eso le era suficiente. Aunque miró a Pedro con una mirada de amor que lo llevó al quebranto y al arrepentimiento, cuando el gallo cantó por haberlo negado 3 veces, él dijo: el Padre está conmigo. Pero hubo un momento cuando su padre, con quien él había tenido una relación íntima, primeramente como Dios desde antes de la fundación del mundo y luego como Dios
el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, cuando Él vino a esta tierra como verdadero hombre. Ese es su Padre con quien Él había tenido esa relación íntima de compañerismo a lo largo de esta corta vida terrenal. Como verdadero hombre, lo ha desamparado. Cuando el Señor Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire, ya el pueblo lo ha rechazado, los discípulos han oído. Y ese consuelo que Dios le daba al saber que Jesús, que Dios estaba ahí, ya no lo tiene. Es increíble pensar que quizás la fuente más grande de dolor emocional de Jesús, que lo llevó a sufrir esa angustia tan intensa, era de donde menos Él esperaba, ¿sí o no? Donde menos Él esperaba. Mientras el Padre estuvo con Él, no había ningún problema. Pero de repente, el Padre lo deja. Y es ahí cuando no puede evitar lanzar ese clamor en medio de la multitud. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Amados y amadas, es por ello que no es de extrañar que el Señor Jesús clame a Dios estando crucificado de manera desesperada, usando estas palabras del Salmo 22 que tan bien Él conocía. Podemos estar seguros, amados y amadas, que el Señor Jesús en ese momento, Él estaba buscando en el Antiguo Testamento alguna promesa de Dios para Él en ese momento de angustia, como los cristianos deberíamos de hacer. Y por eso, por cierto, deberíamos no solo de leer la Biblia, deberíamos meditarla, deberíamos estudiarla. Y para aquellos que aún están en edad de memorizarla, memorícela. Jesús desde niño había aprendido lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Después seguro estoy que conocía todos los libros del Antiguo Testamento. Y él probablemente está buscando ahí en la cruz alguna palabra de consuelo de parte de Dios, alguna promesa de parte de Dios para él en ese momento, dada a través de los profetas, y no encuentra nada. No encuentra nada. Y de repente entonces es cuando él clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amados y amadas, y qué impresionante es el pensar, y lo digo como información, que como dice el apóstol Pedro ahí en Hechos 2, siendo David profeta, David profetizó esto tan claro en el Salmo 22 acerca de los padecimientos del Señor Jesús, aún, amados y amadas, cuando la crucifixión no había sido inventada. ¿Sabían eso? La crucifixión fue inventada por los persas 200 años después que el rey David fuese inspirado por Dios para profetizar acerca de la muerte de Jesús. Este salmo fue escrito en el año 1000 y 200 años después fue que los persas la inventaron. No, la crucifixión no la inventaron los romanos, la perfeccionaron los romanos, la hicieron más cruel, pero la crucifixión fue inventada 200 años después de que este varón de Dios, David, profetizase acerca de esto. Yo les pregunto, ¿no es hasta esto maravilloso? ¿Por qué me has desamparado? Y quiero citar de nuevo a este hombre que ha sido de gran bendición para la humanidad, Carlos Spurgeon. Él escribió, hemos de poner énfasis en cada una de las palabras de esta, la más triste de todas las expresiones del Señor Jesús. ¿Por qué? O sea, el Señor dice, ¿por qué? ¿Cuál es la gran causa de este extraño hecho? Que Dios abandone a su propio Hijo en un momento de aflicción tan intensa. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran causa? Y amados y amadas, yo espero que cuando respondamos a esta pregunta, o sea, el amor de Dios venga sobre ti, como si tú de repente cruzando un río te encontrases con que viene mucha agua,
bajando de la montaña y ese río te arrastra con toda su fuerza hacia el océano. De esa manera yo espero que cuando tú entiendas todo esto que fue tan extraño seguramente para David como para Cristo en ese momento, para ti no lo sea, y es el amor de Cristo venga y te arrastre, no al océano, a Cristo. A Cristo. ¿Cuál es la gran causa de este extraño hecho? Escribe Spurgeon, que Dios abandone a su propio Hijo en el momento, óyelo bien, de aflicción tan intensa. No hay causa en él. No hay causa en él. Entonces, ¿por qué pues le ha desamparado? Puedo entender por qué el traidor Judas y el tímido Pedro no estaban ahí. Pero tú, mi Dios, fiel amigo, le hayas abandonado. Esto es lo peor de todo. Sí, peor que todo lo que estaba Jesús viviendo juntos. Ahora, dice Spurgeon, y es necesario aclararlo, este porqué de Jesús no es el porqué de la impaciencia o la desesperación, no es el preguntar pecaminoso de una persona cuyo corazón se rebela contra su disciplina diciendo ¿por qué? No. Es la de un hijo perdido que no entiende por qué su padre le ha dejado y que anhela, óigalo bien, ver el rostro de su padre de nuevo. ¿Cuántos pecadores no anhelan ver el rostro de Dios? No. Más bien hacen las del hijo pródigo, se van lejos para ir y pecar contra Dios, como el hijo pródigo se fue lejos para pecar contra su padre. Sin embargo, es increíble pensar que el Salvador de estos pecadores que hoy se resisten al Espíritu Santo y hoy no quieren venir a Cristo para salvación, no quieren ver el rostro de Dios como hijos, anhelaba, óigalo bien, anhelaba ver el rostro de su Padre de nuevo. Amados y amadas, la muerte de Jesús en la cruz no fue un acto protocolario ni mecánico. Es decir, Padre, en el cielo, Jesús, segunda persona de la Trinidad, Dios el Padre, primera persona de la Trinidad, ahí junto con Dios el Espíritu Santo. Bueno, ¿y qué vamos a hacer, Señor? Oye, Padre, sacrificios, y ofrendas por el pecado ya no te agradan. ¿Qué vamos a hacer? Esta humanidad está perdida. Ya no te agradan sus sacrificios ni sus ofrendas. Entonces, ¿cómo van a ser salvos? Y de repente Jesús dice en esa reunión, por cierto, en el cielo ha de haber sonado, pero impactante: heme aquí, Padre, envíame a mí. Como en el libro de la ley está escrito, ¿qué? Sí, envíame a mí. Oye, ¿por qué te voy a enviar a ti, el santo, el justo, en quien yo me complazco? Envíame a mí, porque ellos están perdidos. Ellos están perdidos y seguirán perdidos si yo no voy. Luego la gente cree que fue un acto mecánico, ¿verdad? Él vino, pum, caminó cargando la cruz, como un vía crucis, pues. Luego, yo no sé si estos vía crucis que hacen en la religión católica ha venido a torcer completamente la idea de lo que Jesús hizo. Primeramente porque mucha gente va obligada. Segundo, porque muchos van por temor a la autoridad. Note bien el vía crucis. Tercero, algunos van porque sienten compasión por ese que va ahí en una imagen, en una estatua cargando una cruz, pero no se han convertido a él. Y resulta que por sus pecados, sus enojos, sus pleitos, sus mentiras y sus celos y todo lo que tú quieras, su fornicación, sus adulterios, sus robos, sus mentiras, los siguen vendiendo por menos de 30 piezas de plata, atreviéndose a juzgar a Judas, y ellos van ahí llorando, compungidos, viendo la imagen, diciendo, cuando ellos mismos lo han vendido por menos. No, amados y amadas.
No, lo que Cristo padeció no fue un ritual. Y bueno, ya llegaron a la cruz, Jesús se acostó y dijo, pues está bien, aquí estoy, clávenme, acabemos con esto. Total, acabemos con esto ya. Entre más pronto mejor. No, Él tenía un corazoncito. Él amaba a Dios y a cada uno de nosotros. Por cierto, Él dice ahí, mi corazón se derrite como cera. Mi corazón se ha derretido como cera. Miren, entró en una taquicardia increíble por la deshidratación, la pérdida de sangre, etcétera, que prácticamente su corazón entró en insuficiencia cardíaca. Amados y amadas, entiéndanlo por favor. Esto no fue un mero acto que, como muchas jóvenes que le dice al muchacho, oye, ven, veámonos en mi apartamento. No. Si no me sacas de la iglesia, casadita, no hay nada. Ah, vaya, pues dijo el muchacho. Así es la cuestión, sí. ¿Para cuándo quieres que nos casemos? Pues tú programa las fechas, la lista de invitados y pues si eso es necesario para estar contigo, pues cumplamos con el protocolo y ya. Por cierto, entre más rápido mejor y entre menos gente mejor. No, Jesús no fue así. No, para nada fue así. Oye, imagínate a los pecadores que no quieren ver el rostro de Dios. Tienen un Salvador que anhelaba volver a ver el rostro de su Padre. De modo que clama, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? ¿O por qué estás tan lejos cuando a ti clamo? Dice, ¿por qué a mí, tu hijo inocente, obediente, en quien siempre te has complacido? ¿Por qué abandonarme cuando estoy pereciendo en lo peor de esta agonía? ¿Por qué me has desamparado? Escribe Spurgeon, si tú me hubieras afligido, podría sufrirlo porque tu rostro resplandecería delante de mí. Pero al abandonarme del todo, ¿por qué? Y el Señor Jesús nos hace ver que está realmente desamparado, no solo por esta frase que Él exclama, sino por otras frases que están en este salmo, como es la pregunta a Dios, ¿por qué? ¿Por qué estás lejos de mi salvación? ¿Por qué estás tan lejos? No solo dice lejos, dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? Yo quiero decirles, una traducción es, ¿por qué estás tan lejos cuando clamo, cuando gimo, cuando suplico a ti por ayuda, por socorro, por auxilio? ¿Por qué estás tan lejos? Es que no solo me has abandonado, te has ido lejos de mí. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Otra afirmación es, ¿cómo lo sabemos? Dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Por qué estás tan lejos de mí cuando te clamo por ayuda? Dice, y de las palabras de mi clamor. Dice, Dios mío, clamo de día y no respondes. Qué terrible. Dice, clamo de día y no respondes. Mire, yo he hablado con personas no cristianas cuyas vidas están gobernadas por el pecado, porque practican una vida de pecado. Mira, aunque hayan aceptado a Cristo, no importa, si practican una vida de pecado, de nada les sirve. No, pero es que también fui bautizado. No, pues dale gracias a Dios que cuando te bautizaron no te dio neumonía, pero olvídate, de nada te sirvió. Sigues viviendo una vida de práctica de pecado, no eres nueva criatura, no tienes un corazón regenerado, así de sencillo. Y he hablado con estas personas, mira, y las he ido a visitar en momentos de dolor, óyelo bien, momentos de dolor por un problema de salud, ya sea personal o de un familiar, y luego estas personas ahí lloran, y a veces lloran con enojo, diciéndome, es que pastor, yo le pido a Dios y Dios no me oye. Yo siento que Él no me responde. Claro que no les está respondiendo a lo que piden. Hubieran pedido como el ladrón en la cruz. O sea, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hubieran orado en medio de su tribulación. Señor,
Wow, estoy sufriendo por esto, pero más sufriste tú, has sufrido tú por lo que yo te he hecho. Así que vamos a comenzar arreglando las cosas entre mi persona y tú. Y después te pido acerca de lo otro, pero no lo hacen, porque no quieren hacerlo primero. No quieren arreglar su problema con Dios, quieren que Dios les arregle su problema. Claro, quieren que Dios les arregle su problema, pero no quieren arreglar su problema con Dios. ¿Su problema de qué? De la enemistad con Dios por la práctica de pecado. Pero óiganlo bien, el que está clavado en esa cruz es el justo. Es el justo, es el Hijo de Dios. Es el justo, es el Mesías, es el Salvador, el Cristo, como le quieras llamar. El que no conoció pecado, vaya, el que no conoció pecado, de repente está diciéndole, ¿por qué estás tan lejos de mí? Cuando yo te clamo por ayuda, cuando yo te clamo por socorro, ¿por qué estás tan lejos de mí y no me responden? Y luego viene él y utiliza un argumento. ¿Se acuerdan que les decía que Jesús seguramente estaba buscando ahí alguna promesa, algo que Dios hubiera hecho en la Biblia y que él pudiera tomar de ahí para en su oración a Dios utilizar y decirle, Dios, tú prometiste esto, ok, aquí estoy pidiéndote por esa promesa? ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí dice él, mira ahí en el Salmo 22, verso 4, dice, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Qué está diciéndole el Señor Jesús? Dios, yo conozco que tú eres bueno. Yo conozco que tú eres misericordioso. Yo conozco que tú eres tardo para la ira, ¿verdad? Y pronto para la misericordia. Señor, mira a nuestros padres, con todo y que pecaron contra ti, Señor. Señor, ellos esperaron en ti y tú los libraste. Ellos clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y mírame a mí, oh Señor. Mírame aquí, oh Señor. Mírame aquí, Señor. Yo clamo a ti y soy ignorado. Yo clamo a ti, Señor. Soy ignorado. ¿Y qué decir cuando Él dice, no te alejes de mí? Porque la angustia está cerca. Porque no hay quien ayude. No te alejes de mí, oh Dios. No te alejes de mí, oh Dios. Porque la angustia está cerca. Señor, ¿sabes cómo te siento? Te siento lejos. Pero la angustia está aquí cerquita, Señor. Señor, como quisiera que fuera al revés. Que la angustia estuviese lejos y tú estuvieses cerca, Señor. Como lo has estado siempre conmigo, Señor. Porque si tú estuvieses cerca aquí conmigo, aunque la angustia lejana estuviese cerca, eso no importaría, Señor. Yo la soportaría. Un santo de Dios dijo, si Dios me manda que cruce el infierno de rodillas, yo lo haría si Cristo va conmigo de la mano. Si Dios me pidiese que cruzara el infierno de rodillas, yo lo haría si Cristo va conmigo de la mano. Aquí está Jesús diciendo, Señor, Señor, tú estás lejos, la angustia está cerca. Señor, como quisiera que tú estuvieras cerca. Porque si tú estuvieras cerca, aunque la angustia esté lejos o cerca, no importa, yo lo soportaría. Ya lo he soportado. Ahora bien, ¿cómo se sentía Jesús? Siendo afligido por ese dolor físico y por ese dolor emocional. Lo quiero citar, aún antes de contestar por qué fue desamparado. ¿Sabes cómo se sentía? Claro, como el Mesías, ¿no? Y aquí estoy, cumpliendo mi misión. O sea, pues, no. ¿Sabes qué dice en el Salmo 22, verso 6? Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo.
¿Te acuerdas que te dije que el dolor que sentía era porque había sido despreciado por los líderes y por el pueblo? Aquí está, despreciado por el pueblo. Dice, mas yo soy ¿qué? Un unicornio, el único que ha existido en la tierra. No. Piensa en tu animal favorito, el que te gustaría tener de mascota, el que te gustaría sobar, el que te gustaría alimentar, bañar, cuidar y aún llevar al médico cuando se te enferma. Piensa en ese animal. ¿Cuál es? El mío, ninguno. A todos los quiero, pero no los quiero en mi casa. Pero ¿sabes qué dice Jesús? Mas yo soy ¿qué? Gusano. Levanten las manos aquí las personas que cuando ven un gusano brincan. Yo conozco, aquí hay una mano levantada. Yo conozco una joven que brinca cuando aparece una cucaracha y es una joven grandotota. Y yo le digo, hija, pero ¿qué te puede hacer esa cucaracha? Pero así es. Cada quien tiene su fobia, ¿no? Oye, mira lo que dice Jesús, mas yo soy gusano. Jesús nos está comparando con un animalito que podían tener de mascota los judíos. Claro que no eran los perros, los perritos salvajes eran considerados inmundos. Yo quiero decirte que Jesús está comparando con el animal más despreciado por todos. No solo los judíos, por todos. El animal más despreciado por todos. Si yo soy gusano y no hombre. Nuevamente cito a Spurgeon. ¿Cómo podía el Señor de la gloria? Oye las palabras, por favor, para cuando contestemos esta pregunta. ¿Cómo podía el Señor de la gloria llegar a una sumisión tan grande como para no solo ser inferior a los ángeles, inferior a los hombres, y ser semejante a un gusano? Qué contraste, escribe Spurgeon, entre yo soy en mayúscula. Moisés, cuando estaba ahí ante Dios en la zarza ardiendo, le dijo, pero es que me van a preguntar los del pueblo de Israel en Egipto, ¿quién me manda? ¿Cómo se llama? Y le dice, diles, yo soy el eterno Dios, yo soy. Qué contraste entre yo soy y soy gusano. Piénsenlo por un momento. Qué contraste, el yo soy y soy gusano. Obviamente que Jesús se sentía comparable a un gusano, quien es despreciado y aborrecido entre los humanos, pero también un gusano indefenso, impotente, pisoteado, sin fuerzas, mientras lo aplastaban y lo despreciaban como alguien repugnante. Y curiosamente, este era el pueblo a quien él había venido a salvar. Porque no he sido enviado sino a las ovejas de la casa perdida de Israel. Primeramente, aquí vemos cómo el Señor selecciona quizás la más débil, la más repugnante de las criaturas, que es toda carne, pero cuando es pisoteada se vuelve en un amasijo de carne, de vísceras, lo cual causa repulsión, lo cual causa rechazo de cualquier persona. Y claro está, tú ves el cuerpo de Cristo completamente destruido, desde la cabeza hasta los pies. Y dices tú, ciertamente, ese cuerpo no tiene forma. Ese cuerpo no tiene forma. Sí, no tiene forma. Es como le fue revelado aquí a Isaías. Aquí en Isaías 53 dice, no hay parecer en él ni hermosura. O sea, ¿tú crees que Jesús ahí en la cruz tenía algún atractivo? No te lo imagines como lo pintan luego estos pintores, con un rostro muy guapo, con una corona de espinas, con unas gotitas de sangre aquí y acá y alguna gotita de sangre saliendo de su nariz o de su boca. No.
Dice el profeta Isaías, inspirado por Dios, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas inatractivo. ¿Para qué? Para que lo deseamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Dice, fue menospreciado, ahí está, y no lo estimamos. O sea, tú mirabas su rostro, mira los ojos inflamados, la nariz deforme, la boca probablemente toda inflamada, sangrando, la cabeza sangrando, la espalda sangrando, los clavos colocados aquí en las muñecas, ¿verdad? Provocando aquellos dolores intensos y calambres, igual en los pies, donde el nervio peroneo estaba siendo estimulado, recorriendo el dolor y el calambre con dolor todas sus piernas. Dice, lo veremos como sin atractivo para que le deseemos. O sea, tú lo vas a ver en la cruz, vas a ver ese amasijo de carne deforme, lleno de sangre, que seguramente el Señor así se sentía y así se vio. Dijo, yo parezco gusano, es más, yo soy un gusano, yo soy un gusano. Ahora bien, yo no sé si ustedes lo saben, yo no lo sabía, pero en la época de Cristo, los romanos ya habían crucificado como a 30,000 hombres solo en Palestina. O sea, cuando Jesús fue crucificado no fue el único. Pues habían 2 personas con él, pero no fueron los únicos 3. Durante la época de Jesús, los romanos habían, óigalo bien, crucificado como a 30,000 hombres solo en Palestina. Probablemente acusados de ser malhechores, no lo sé, de ser bandidos que habían asesinado a alguien cuando habían cometido su robo, o por levantarse contra Roma en una insurrección. El problema es que de esos 30,000 que habían crucificado, la historia recuerda solo un nombre. ¿Cuál? El de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La respuesta es clara, casi desde las primeras palabras de la Biblia. Amados y amadas, el pecado de Adán y Eva no solo ocasionó su propia caída y la de todos sus descendientes, sino que también trajo corrupción a toda la tierra. Es por eso que el apóstol Pablo declaró que esta naturaleza, este mundo físico, gime como una mujer de parto, anhelando ser restaurada a su perfección como fue diseñada por Dios en el inicio. Romanos capítulo 8, verso 19 al 22. Pero amados y amadas, qué precioso es ver que inmediatamente después de la caída, Dios ofrece la primer promesa de liberación del pecado que había maldecido a la humanidad y que había introducido la muerte. ¿Y cómo lo hace? Cuando en Génesis 3:15 le advierte a Satanás, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y luego viene aquella historia que todos conocemos, en donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, el que amas, le dice, por cierto. Y cuando Dios proveyó el carnero como el sustituto por Isaac, allá a quien Dios había ordenado a Abraham que lo sacrificara, en Génesis capítulo 22, verso 1 al 14, Él proporciona una hermosa imagen de esa ofrenda expiatoria de su propio Hijo Jesucristo. Solo que para Isaac había un sustituto, que era el carnero, ¿sí o no? Pero para su Hijo amado no había sustituto. ¿Sí lo entienden? Para nosotros hay un sustituto. ¿Quién es aquel que en la cruz muere para recibir el castigo? Primero muere en nuestro lugar, muere por nuestros pecados, muere para recibir el castigo que nosotros debíamos recibir y pagar esa deuda que habíamos o que hemos ido acumulando con Dios por violar tanto su ley. Y es que aquí también no me explico cómo un pecador puede pecar tan tranquilamente. No, pues es que mire, nosotros, ¿verdad? Esta naturaleza, yo miento, yo me enojo, yo esto, yo el otro. Así como quien dice, voy al mercado y compro la carne y viera qué cara que está y uy, ni se diga los huevos.
Oigan, además de añadir ira para su ira en el justo juicio de Dios, yo quiero decirles que por causa de esos pecados, y esta es la respuesta, Jesús fue desamparado. O sea, por causa de esas cosas que la gente ve como normales ya, como habituales, por causa de esas cosas que la gente dice, es una mentirita blanca, una mentirita piadosa, una mentirita rosada. Es que todos adulteramos, todos codiciamos. Mi carácter, es que mi carácter, eso viene de los paguaga. Es que usted no sabe el carácter que se gastan los paguaga. No, ese es un carácter gobernado por el pecado de enojo, de ira, de vanagloria, de soberbia, de orgullo, como le quieras llamar, de venganza. No es que así somos. La naturaleza humana caída está gobernada por el pecado. Así de sencillo. Y cuando las personas no quieren venir a Dios, quien les está trayendo por su gracia, por el Espíritu Santo, quien está poniendo el querer como el hacer, por su buena voluntad en ellos, pero ellos, como diría Esteban, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, al igual que estas personas, no entienden que la razón por la cual Cristo fue desamparado, Cristo fue abandonado, pero no solo eso, la razón por la cual toda la ira de Dios, óigalo bien, toda la ira de Dios cayó sobre Jesús cuando estaba siendo crucificado, es por esos pecaditos veniales, es por esas mentiritas de colores, es por ese adulterio que como todos lo hacen, es por esa codicia que es un taquito de ojo, sí. No lo entienden. El enojo, el pleito aquí, allá. Oiga, si tan solo nos detuviéramos a pensar, ¿por eso Él fue abandonado? Sí. ¿Por eso Él sufrió esa agonía tan grande? Sí. ¿Por eso la ira de Dios cayó sobre Él? Sí. Porque Él estaba en nuestro lugar. Él estaba en tu lugar, tu lugar, tu lugar y el mío. Así de sencillo. Él estaba muriendo en nuestro lugar. Como diría el apóstol Pablo, me encanta, el justo, ¿por quién? Por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Óigalo bien, óigalo bien. Mire esa cruz, mire al crucificado, mire las condiciones del crucificado, mire lo desamparado, mire lo abandonado, mírelo como gusano, mire la ira de Dios cayendo sobre él. ¿Por qué? Porque él nada hizo, fuimos nosotros. Fuimos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Isaías 53. Luego, ¿qué dice? Mas Dios cargó sobre Cristo el pecado ¿de quién? De todos nosotros. Él cargó, y vaya de qué manera de cargar, ¿sí o no? Él cargó en esa cruz el pecado, y por cuanto Él cargó el pecado de todos nosotros, es que el Padre, que es santo, Dios que es santo, 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 Él dijo, nuestra relación se acaba temporalmente. Hijo, tengo que abandonarte. Tengo que abandonarte por los pecados de Luis Peralta, por los pecados de cada uno de ustedes y los que están viendo este video. Pongan su nombre ahí. Hijo, tengo que abandonarte. Tengo que abandonarte. Amados y amadas, fue en esa cruz cuando Él fue desamparado y la ira de Dios cayó sobre Él, que Él entonces sintió en su cuerpo y en su alma el horror, óigalo bien, el horror de la ira de Dios contra el pecado. Oiga,
usted cree que el pecado es cualquier cosa. Ve a la cruz de nuevo, ve a la cruz. Cuando quiera ser tentado a cometer un pecado, no vea lo que Satanás le está ofreciendo en bandeja de plata. ¿Por qué? Porque eso obviamente que Satanás se lo va a ofrecer de una manera tan atractiva que la idea es que usted caiga y ceda y tome de eso que le ofrece. Pero no vea eso, vea la cruz, vea la cruz, vea a Jesús, vea todo lo que Él padeció por usted en su lugar. Y no le añada dolor a su dolor. Caramba, no lo haga. No lo haga. Ay, hermanos, es que usted sabe que pues aquí andamos en la carne y somos cristianos carnales. Lee la Biblia, lee Romanos 6, lee Romanos 8. Y te vas a dar cuenta de lo que implica andar en la carne, amados y amadas. O andas en la carne o andas en el espíritu, punto. Y por cierto, los quiero defraudar diciéndoles que no hay cristianos carnales. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la carne. Cristo tomó un cuerpo y se hizo un ser humano como nosotros para morir por nosotros. Cristo murió y fue destrozado en su carne para que no vivamos en nuestra carne. Para que ya no satisfagamos los deseos de la carne. Para que ya no satisfagamos los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Si no, entonces, ¿para qué murió Cristo? Él murió en la carne como verdadero hombre. Murió habiendo tomado un cuerpo humano para que nosotros ya no andemos satisfaciendo los deseos de este cuerpo humano. Ya no, sino para que vivamos en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos ¿de qué? De la carne. ¿Quieres saber cuál era el secreto de Pablo? Para antes de morir decir que él había corrido la carrera y que él había peleado la buena batalla y que él había guardado la fe. Él decía, yo ando en el Espíritu. Así que cuando viene el deseo de la carne y se quiere apoderar de mi mente, se quiere apoderar de mi corazón, de mis sentimientos, de mis emociones, de mi voluntad, yo digo no. Y corro por aquel que es todopoderoso para que me auxilie. Es poderoso para guardarme sin caída y presentarme con gran alegría delante de su Padre. ¿Sí o no? Amados y amadas, Jesús fue desamparado porque nuestros pecados se han interpuesto entre nosotros y nuestro Dios. ¿Está claro? Pecados cometidos, no reconocidos o reconocidos, pero no confesados a Dios con un corazón contrito y humillado, arrepentido, suplicando perdón. Esos pecados no son perdonados, sí. Acuérdese, nunca lo olvide. Se han interpuesto entre ustedes y se pueden interponer entre su servidor y Dios. Por eso murió Cristo. En la cruz tuvo lugar una transacción. ¿Cómo así? Bueno, Dios el Padre consideró a Dios el Hijo como si fuera pecador. Como escribió más tarde el apóstol Pablo allá en los que les gusta escribir para leer, 2 de Corintios capítulo 5, verso 21, al que no conoció pecado, ¿qué dice? Por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Fíjese bien. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos justificados por Dios a través de su persona y de este sacrificio, aún por el hecho de ser desamparado y que sobre él haya caído toda la ira de Dios. ¡Qué glorioso! Piénselo, querido pecador que está aquí, que aún no se arrepiente, y aún, querido hermano o hermana, que a veces se siente tentado por esos deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, se siente tentado a tomar de la porción que el diablo le está ofreciendo. Piense, ¿cuál fue el precio que Dios pagó para que usted fuese declarado absuelto? Para que usted fuese declarado justo, para que usted fuese declarado inocente. En otras palabras, para que usted fuese justificado por Dios y delante de Dios.
Amén. Amados y amadas, ¿por qué Cristo fue desamparado? Yo creo que hasta aquí queda claro, ¿sí o no? Pero yo quiero aumentar algunos argumentos para que los que no se han convertido ya de plano digan, yo no puedo seguir en esto. Y los cristianos digan, no, yo no vuelvo atrás, yo no vuelvo a esa vida de práctica de pecado. Yo no quiero vivir esa vida de práctica de pecado, por la cual Jesús fue abandonado, fue desamparado y la ira de Dios cayó sobre él. No, yo no quiero. Otra respuesta es que ahí mismo en el Salmo 22 se nos dice, pero tú eres santo. Salmo 22:3. Pero tú eres santo, óigalo bien. Santo. ¿Sí o no? Qué precioso himno, ¿verdad? Santo, glorioso, tararara. ¿Sí o no? Y lo cantamos, ¿sí o no? Nos encanta. Muchos dicen, ese es mi himno favorito. ¿Y qué no te has puesto a meditar en cómo comienza ese himno? Santo. Creo que dice glorioso, omnipotente, siempre labio mío, loores te dará, etcétera. Santo. ¿Qué significa eso? Que Dios es santo. Dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Amados y amadas, la santidad de Dios implica que Dios aborrece el pecado. O sea, los pecadores no aborrecen el pecado, pero Dios sí aborrece el pecado. Entiéndalo, querido pecador, que no se ha arrepentido, o querido hermano o hermana, que mano, pues se siente tan tentado a volver atrás y no clama a Jesús, no vela y no ora para no caer en tentación como Jesús nos mandó. Ese velad y orad es un mandamiento. Ese clama a mí, yo te responderé, es un mandamiento. Amados y amadas, qué triste es que los pecadores aman el pecado y aborrecen a Dios. Y Dios ama a los pecadores y aborrece el pecado. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia. Pero cuando venimos a Cristo y somos uno en Cristo, porque Él viene a morar en nosotros, ¿qué pasa con el cristiano? Ama a Dios, ama a los pecadores y aborrece ¿qué? El pecado. No solo el pecado de los pecadores, por eso va y predica el evangelio para que sean salvos y con sus pecados no sigan ofendiendo a Dios, porque le duele a Él también, porque es su Padre al que ofenden, pero también aborrece su propio pecado. Aborrece su propio pecado. La santidad de Dios demandaba la paga del pecado, pero el amor de Dios proveyó lo que su santidad demandaba. Oiga, qué precioso esto. La santidad de Dios demandaba que la paga del pecado, que nosotros los pecadores tuviéramos que pagar un castigo, sufrir un castigo por este pecado, que no es lo que la ley aún de los hombres pide. Cometió un delito, es culpable, será castigado, ¿sí o no? Y si no es castigado y el delito lo cometieron contra nosotros, ¿qué hacemos? No, juez. Yo voy a HCH, como sea, y lo denuncio. ¿Cómo que usted no va a hacer que este hombre o esta mujer paguen el justo castigo? Pues Dios no puede ser menos justo que los hombres. Él envió a su Hijo a morir, óigalo bien. La santidad de Dios, que nos quede claro, la santidad de Dios demandaba la paga del pecado, ¿sí o no? El castigo. Y por cierto, eterno. Pero el amor de Dios proveyó lo que su santidad demandaba para poder perdonar al pecador. ¿Y qué hizo Dios? Envió a su Hijo a morir como nuestro Cordero de Dios, ofrecido en sacrificio por nosotros. Es decir, Dios proveyó ese sacrificio sustitutivo a Cristo en tu lugar y en el mío. Y claro, ahora esa justicia de Dios que demanda que el pecador culpable sea condenado, ya no puede reclamar más al pecador, porque alguien ya murió por él. Alguien ya recibió el castigo
que ese pecador debía de recibir. Alguien ya pagó la deuda a Dios, que por cierto el pecador no podía pagar, por haber pecado tanto contra Dios. Y eso fue Cristo. De modo que si ahora el pecador viene a Dios con un corazón contrito y humillado, ¿qué crees que va a pasar? Si viene a Dios con vergüenza, consciente de todo lo que ha pecado contra Dios y su prójimo, consciente de su maldad, de su egoísmo, consciente de su ingratitud, de su rebeldía, y todo porque así lo ha decidido, de manera consciente y voluntaria, viviendo, gobernado por el yo, si usted quiere, por el pecado, por el diablo, por esa naturaleza caída. Cuando esta persona viene a Cristo o viene a Dios echando mano de lo que Cristo hizo en la cruz, viene y le dice: Señor, yo no merezco nada. Yo no merezco nada más que el infierno, pero mira, Jesús hizo todo esto por mí. Jesús satisfizo lo que tu justicia demandaba, Señor. Es por ello que por tu amor y por la obra expiatoria de Cristo, yo puedo presentarme delante de ti, vil pecadora, merecedor del infierno, sin nada que yo pueda hacer por mi salvación, a suplicarte. No es aceptar a Cristo diciendo yo soy pecador y etcétera. No. Yo vengo a rogar, yo vengo a suplicar, yo vengo a pedirte a ti perdón, inmerecido por cierto, creyendo, confiando que por tu amor y solo por tu amor y tu misericordia y tus promesas, siendo una de ellas que no quieres la muerte del que muere, sino que se arrepienta y crea, yo estoy aquí de pie ante ti. ¿Sí está claro? ¿Quién no ha leído Juan 3, 16 y 17? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes por qué Dios desamparó a Jesús? Porque lo dio para que todo aquel que en Él cree, para que tú y tú y tú y tú que no han creído, creen, no se pierdan, mas tengan vida eterna. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. ¿Qué dice Pablo? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 2 de Corintios 5:21. ¿Y qué más dice Pablo? Y que en la cruz Cristo fue hecho maldición por nosotros, que merecemos ser malditos. Gálatas 3:13. ¿Y qué más dice? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 1 de Timoteo capítulo 2 verso 6. Pero también Pedro declara que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. 1 de Pedro 3:18. ¿Y qué dice el escritor de Hebreos? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Y qué dice Juan? Él es el Cordero de Dios inmolado. ¿Por qué Jesús fue desamparado? ¿Por qué Jesús fue desamparado? Porque nosotros necesitábamos un Salvador. Y porque los que aún no se arrepienten y se convierten a Dios siguen necesitando un Salvador, aunque cada día no hagan otra cosa más que menospreciarlo. Qué triste. Y por horrible que fuese, Jesús cumplió el buen y amoroso plan de redención de Dios. Óigalo bien. Y por horrible que fuese, Jesús cumplió el buen y amoroso plan de redención de Dios. Y ahora sí finalizo esta enseñanza respondiendo a una última pregunta. ¿En lugar de quién fue Jesús desamparado y abandonado por el Padre? En Hebreos dice, Hebreos 9:28, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados ¿de quién? De muchos. Pero yo quiero hoy que cerremos nuestros ojos y digamos,
Él sufrió todo esto para llevar mis pecados. Inclina tu rostro. No universalices el sacrificio de Cristo diciendo, no, pues sí, y por todos murió, dice también la palabra de Dios, y fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Sí. Pero hoy no quiero que veas a tu alrededor y digas, para llevar los pecados de fulano, de sutano, ay, de esa persona que me hace la vida imposible, que como quisiera que se convirtiera. No, 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 no. Él fue abandonado, él fue desamparado. La ira de Dios cayó sobre él porque estaba llevando en esa cruz mi pecado, mi pecado. El pecado de todos nosotros, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Así que, amados y amadas, cuando escuchamos y leemos de los más profundos sufrimientos de Cristo, siempre lo debemos hacer reconociendo de corazón que Él lo sufrió por nosotros, especialmente por ti, como lo hizo por mí. Debemos usar en cada oración las palabras por mí. Ejemplo, Él fue desamparado por mí. Cuando Él clamó, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios estaba lejos de Jesús, ¿por qué? Por mí, porque estaba cargando en esa cruz con mis pecados. Pero también Jesús murió y resucitó, y fue por quién, fue por mí, dilo así, fue por mí, prepararme un lugar en el cielo. Y tal como dice la letra de un canto, tan grande fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor que cada gota de su sangre dio. Canto que cantamos hoy, por cierto. Tan grande fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor que cada gota de su sangre dio. Fue por ti. Fue por ti, fue por mí. ¿Para qué? Para perdonarnos. Primeramente para perdonarnos. Fue por ti, fue por mí. ¿Para qué? Para hacernos libres. ¿Libres de qué? Libres de la condenación eterna, libres de la culpa a causa del pecado, pero también, amados, libres del poder del pecado. Ya no sigamos diciendo, yo soy cristiano carnal, es que es por áreas, porque todavía siguen practicando el pecado. No, 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 no. Él murió en esa cruz para perdonarte, para lavarte con su sangre preciosa, para hacerte libre de la culpa, libre de la condenación eterna, pero también libre del poder del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no se va a enseñorear más de vosotros si sois cristianos, por cuanto no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, sino también libres para amar y para hacer el bien. Y amados, ¿cómo deberían de derretir? ¿Cómo debería de derretir de amor nuestro corazón realmente cuando recordamos todo lo que Cristo hizo y padeció? Cuando Él era justo y nosotros los injustos. Cuando Él murió en nuestro lugar para recibir el castigo que nosotros debíamos recibir y pagar la deuda que no podíamos pagarle a Dios a causa de haber pecado tanto contra Él, produciéndole dolor, quebrantando su corazón. Amados y amadas, y ahora sí finalizo con una pregunta. ¿Qué vas a hacer? Persona que no se ha convertido a Dios aquí y de los que están viendo este video, ¿qué van a hacer?
¿Qué van a hacer ante tan grande amor? Yo les decía al principio, vayan grabándose cada cosa que Jesús padeció para que al final, cuando ustedes entiendan que Jesús fue desamparado y la ira de Dios cayó sobre él por ti, su amor sea como un río caudaloso que te arrastra hasta el mar. Y aquí no hasta el mar, sino hasta Cristo, hasta los pies de Cristo, como hizo ahí el peregrino en el libro de Juan Bunyan, El progreso del peregrino. Te arrastre hasta la cruz para venir con tu saco de pecados, como lo describió Juan Bunyan ahí, delante de la cruz, a clamar misericordia, el perdón de pecados. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ante esta gloriosa realidad? ¿Continuarás insensible? ¿Continuarás insensible a tan grande obra de amor? ¿Continuarás en muerte espiritual o vas a dejar de resistir al Espíritu Santo que está poniendo en ti el querer como el hacer por su buena voluntad para llevarte al arrepentimiento, para llevarte a la fe en Cristo? Amados y amadas, por amor al que les amó primero y no quiere la condenación eterna de vuestras almas, porque les sigue amando, yo les suplico en el nombre de Jesús, conviértanse a Dios. Conviértanse a Dios en un verdadero arrepentimiento y fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Demos gracias a Dios. Señor, te alabo y te doy gracias por tu amor y misericordia, por habernos nuevamente hoy revelado tu amor, ese amor tan grande, Señor, ese amor de tal manera que Jesús no encontró palabras, aun siendo Dios hecho hombre, para describir la inmensidad de ese amor. De modo que solo pudo decir, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te ha amado a ti y a mí. Señor, que los que hoy hemos entendido esto y somos cristianos, podamos hacer un compromiso contigo, Señor, de consagrarnos para amarte con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, de vivir por ti y para ti, con tu ayuda, guardarnos de la práctica de pecado que no solo lastima a tu corazón y a nuestro prójimo, sino que mal representa tu carácter en nosotros, Señor, y trae vituperio a tu nombre y al cristianismo y aún a tu palabra, Señor. Pero también los que no se han convertido, de verdad, Señor, sean arrastrados como ese río caudaloso a tus pies, a los pies de la cruz donde estás tú, oh Jesús, dispuesto a salvarles, perdonándoles todos tus pecados. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.